Prepárense amigos para adentrarnos en un misterio escalofriante. Escalofriante. Una historia real ocurrida en la Baviera de 1922. Ah, sí. No hablamos de un pueblo, sino de una granja llamada Hinterkaifeck, un nombre que ya de por sí evoca su ubicación, detrás del bosque, oculta a la vista de todos. ¿Se imaginan la escena? Aislado. La Alemania rural de posguerra, una granja aislada, una familia que lleva una vida sencilla. Sí. El silencio del campo, el olor a un aislamiento casi palpable. Casi palpable, sí. Y en esta granja, 6 personas fueron brutalmente asesinadas. Un caso que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Un misterio sin resolver. En el centro de esta pesadilla, tenemos a las víctimas Andreas y Cecilia Gruber, la pareja de ancianos que regentaba la granja. Ajá. Su hija viuda Victoria Gabriel, Victoria. sus 2 pequeños Cecilia de 7 años y Joseph de tan solo 2. Qué pena. Y la recién llegada criada María Van Gardner, 6 vidas truncadas de la manera más brutal. Y si les dijera que días antes de los asesinatos, Andreas Gruber le contó a sus vecinos sobre sucesos extraños. ¡Sucesos extraños! Huellas en la nieve, que iban desde el bosque hasta la casa, pero sin huellas de regreso, como si alguien hubiera estado observándolos, acechándolos desde la oscuridad del bosque. Desde la oscuridad. A esto se suma que la criada anterior había huido de la granja 6 meses antes, alegaba que la casa estaba embrujada, que oía voces y ruidos inexplicables. Intrigados. Intrigadísimo. Aún hay más. Andreas también mencionó haber oído pasos en el ático y haber encontrado un periódico desconocido en el porche. Y... Incluso un juego de llaves de la casa había desaparecido. Ay, ya. Escalofriante, ¿verdad? La atmósfera ya estaba cargada de misterio y miedo mucho antes del crimen. Desde luego. Pero ¿qué pasó realmente aquella noche? Esa es la gran pregunta. La secuencia exacta de los hechos sigue siendo un enigma, pero se cree que Andrea, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron atraídos uno a uno al granero donde fueron asesinados. El granero. Cuando los vecinos encontraron los cuerpos días después, la imagen era dantesca. Los 4 estaban apilados en el granero cubiertos con heno y una vieja puerta. Dentro de la casa, encontraron a Joseph muerto en su cuna y a María en su dormitorio. ¡Qué horror! Imaginen la escena del crimen. ¿Qué nos pueden decir las autopsias sobre el modus operandi del asesino? Bueno, las autopsias revelaron que las víctimas habían muerto por traumatismo cráneoencefálico, probablemente causados por un pico o una suela. ¿Un pico o una suela? Lo curioso es que todos excepto la pequeña Cecilia murieron al instante. Ella, al parecer, sobrevivió durante horas tras ser herida. Se encontraron mechones de su propio pelo en sus manos, un detalle macabro que nos hace pensar en la agonía que debió sufrir. Es terrible. Y se pensó que el robo fue el móvil del crimen. Rápidamente se descartó esa posibilidad. Se encontró dinero y joyas en la casa, lo que desvió la atención hacia otras hipótesis. Ajá. Y aquí es donde el misterio se complica aún más. Cuéntenos qué otras pistas encontraron los investigadores. Una de las cosas que más llamó la atención fue que aunque se cree que los asesinatos ocurrieron la noche del viernes, se vio humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Es decir, que el asesino o los asesinos se quedaron en la granja después de cometer los crímenes. Exacto. Había indicios de que alguien había estado comiendo allí e incluso una de las camas parecía haber sido usada. Y aún más extraño, el ganado estaba bien alimentado y las vacas habían sido ordeñadas. ¿Se imagina la sangre fría de este individuo? Es como si el asesino quisiera dar la impresión de que la vida en la granja continuaba con normalidad. Precisamente. Y ese detalle, junto con la ausencia de un móvil claro, es lo que hace que este caso sea tan perturbador. Desde luego este caso es de lo más extraño que he oído. ¿Y se sabe algo de los sospechosos? Hay varios, pero antes de adentrarnos en ellos hay que mencionar un oscuro secreto que rodeaba a la familia Gruber, un secreto que podría arrojar luz sobre el móvil del crimen. Resulta que Andreas Gruber mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria, un escándalo que conmocionó a la comunidad. Increíble. El pequeño Joseph, hijo de Victoria, era probablemente fruto de esa relación. ¿Qué implicaciones tuvo este secreto en la investigación? Pues que abrió un abanico de posibilidades en cuanto a la motivación del asesino y la identidad de los sospechosos. Si el crimen no fue por dinero, la venganza o los celos podrían ser móviles plausibles. Claro, y de hecho uno de los principales sospechosos era Lorenz Schlittenbauer, ex amante de Victoria y posible padre de Joseph. ¿Qué sabemos de él? Lorenz era un personaje peculiar con un comportamiento bastante extraño tras los asesinatos. Se dice que el perro de la granja, normalmente dócil, le ladraba insistentemente cada vez que se acercaba como si lo reconociera como una amenaza. Es como si el perro hubiera percibido algo siniestro en él. Había algo más que lo vinculara al crimen. Un testigo afirmó que Lorenz no se inmutó al ver los cuerpos y que parecía conocer la granja a la perfección, como si hubiera pasado tiempo allí. Detalles que sin duda levantan sospechas.
Cierto, la familiaridad con la granja y la aparente frialdad ante la tragedia son elementos inquietantes. Fue detenido. La policía lo interrogó a fondo, pero nunca encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Sin embargo, su sombra de sospecha se mantuvo presente durante toda la investigación. Entiendo. ¿Y qué otros sospechosos había? Alguien más con posibles motivos para cometer un acto tan atroz. Otro candidato, aunque parezca increíble, era Karel Gabriel, el marido de Victoria, dado por muerto en la Primera Guerra Mundial. Pero no se supone que había muerto en combate. ¿Cómo podría ser sospechoso si ya no estaba vivo? Su muerte nunca fue confirmada oficialmente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos especularon que podría haber fingido su muerte para escapar de su vida anterior y que al regresar celoso de la relación de Victoria con Lorenz cometió los asesinatos. Una historia sacada de una novela de misterio. ¿Hay alguna base para esta teoría? ¿Algún indicio de que Karel Gabriel pudiera estar vivo? Décadas después surgieron testimonios de personas que aseguraban haber conocido a un soldado ruso que afirmaba ser el asesino de Hinterkaifeck. Se especulaba que era Karel Gabriel, pero la mayoría de sus compañeros de guerra confirmaron haberlo visto morir. La policía no le dio mucho crédito a esta versión. Es decir, que la posibilidad de que Karel Gabriel siguiera vivo era remota. Hubo más sospechosos en este caso que parece una caja de sorpresas. Sí, otro personaje que llamó la atención de la policía fue Joseph Berkel, conocido como el panadero loco. Un hombre con problemas mentales que había escapado de un hospital psiquiátrico. Un personaje inquietante sin duda. ¿Y por qué se le consideraba sospechoso? ¿Qué lo vinculaba a Hinterkaifeck? Se le relacionaba con un asesinato anterior y se sospechaba que podría haber estado vagando por la zona en la época de los crímenes de Hinterkaifeck. ¿Y qué pasó con él? ¿Lo encontraron? ¿Se pudo confirmar su presencia en la zona? A pesar de que muchos testigos afirmaban haberlo visto, la policía no logró dar con su paradero. Su figura se desvaneció en la niebla del misterio como tantos otros elementos de este caso. Un caso con más preguntas que respuestas. ¿Hubo alguna otra teoría que se barajó durante la investigación? ¿Algún otro posible ángulo que se explorara? Sí, algunos investigadores consideraron la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con extremistas políticos, ya que Alemania vivía una época de gran agitación social en aquellos años. Se sospechaba que la familia Gruber tenía alguna afiliación política o que estuvieran involucrados en actividades que pudieran haber provocado la ira de algún grupo extremista. No había evidencias de eso, pero la ubicación aislada de la granja podría haberla convertido en un escondite para algún grupo radical, atrayendo la violencia de sus oponentes. Es decir, que la granja en su aparente tranquilidad podría haber sido un punto estratégico para actividades clandestinas. Pero si no se encontraron pruebas concluyentes, ¿cómo terminó la investigación? ¿Se llegó a alguna conclusión definitiva? La policía interrogó a más de 100 sospechosos, pero nunca se presentaron cargos contra nadie. La escena del crimen fue contaminada desde el principio, se perdieron pruebas, y las técnicas de investigación de la época eran bastante limitadas. Un cúmulo de circunstancias que hicieron casi imposible resolver el caso. Y se sabe algo de las investigaciones posteriores. ¿Se reabrió el caso en algún momento? En los años siguientes, se realizaron nuevos intentos por esclarecer el misterio. Estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck reabrieron el caso en 2007, aplicando técnicas modernas de investigación. Y lograron algún avance. Pudieron arrojar nueva luz sobre este caso que parece resistirse al paso del tiempo. Concluyeron que después de tantos años es prácticamente imposible resolver el caso por completo. La falta de pruebas, el tiempo transcurrido y la muerte de los posibles testigos hacen que la verdad siga enterrada en el pasado. Sin embargo, señalaron a un sospechoso principal, aunque no revelaron su identidad. ¡Qué frustrante! A pesar de todos los esfuerzos, el misterio de Hinterkaifeck sigue sin solución. ¿Qué fue de la granja y de las víctimas? ¿Quedó algún vestigio de aquella tragedia? La granja fue demolida un año después de los asesinatos y en su lugar se erigió un santuario. Las víctimas fueron enterradas en Weidhofen, donde un monumento conmemora su trágico final. Lamentablemente, sus cráneos enviados a Múnich para su análisis se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, añadiendo otra capa de misterio al caso. Es como si el destino se hubiera empeñado en que este caso permanezca en las sombras para siempre. Un caso sin resolver, un lugar que se desvanece en el tiempo, y unas víctimas que no pueden encontrar la paz. El misterio de Hinterkaifeck sigue vivo, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido y recordándonos que hay secretos que quizás nunca lleguemos a desvelar. Sí, Hinterkaifeck con ese silencio sepulcral parece haberse tragado la verdad, dejándonos solo con especulaciones y una sensación de inquietud. Un silencio que sin embargo ha resonado a lo largo de los años, atrayendo la atención de escritores, periodistas e incluso cineastas. La historia de Hinterkaifeck se ha convertido en un imán para aquellos que buscan respuestas en la oscuridad. Es cierto, el caso ha inspirado películas, novelas, documentales. La fascinación por Hinterkaifeck parece no tener fin. ¿Y qué es lo que nos atrae tanto de este caso? ¿Por qué sigue despertando tanto interés después de tanto tiempo?
¿Qué lo hace tan especial? Yo creo que hay varios factores. Por un lado, la brutalidad del crimen, la frialdad con la que se ejecutó, nos impacta y nos hace preguntarnos qué clase de ser humano sería capaz de cometer semejante atrocidad. ¿Sí? Nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Cierto, y la falta de un móvil, claro, la ausencia de una explicación lógica aumenta el misterio y nos deja con esa sensación de inquietud. Es como si nos faltara una pieza fundamental del rompecabezas para poder comprender la magnitud de lo sucedido. Exactamente, nuestra mente busca patrones, intenta encontrarle sentido a los acontecimientos, y cuando nos enfrentamos a un caso como este, donde las piezas del puzzle no encajan, la incertidumbre nos perturba, nos hace cuestionar nuestra propia capacidad para entender el mundo que nos rodea. Es como si Hinterkaifeck representara la cara oscura de la naturaleza humana, esa parte de nosotros que no queremos reconocer, pero que sabemos que existe un recordatorio de que el mal se puede manifestar en cualquier lugar, incluso en los rincones más apartados y aparentemente pacíficos. Y quizás también nos fascina porque nos recuerda que hay límites a nuestro conocimiento, que hay misterios que quizás nunca podamos resolver por completo, que a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, hay secretos que se resisten a ser revelados. En el fondo, todos queremos creer que hay una explicación para todo, que la justicia siempre prevalece, pero casos como este nos demuestran que no siempre es así, que a veces el mal se sale con la suya, dejando tras de sí un rastro de dolor e interrogantes. Un rastro de dolor e interrogantes, y en esa oscuridad, en esa falta de respuestas reside el verdadero terror, un terror que nos recuerda que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que hay misterios que quizás nunca podamos desentrañar. Un terror que nos recuerda que a veces la realidad supera la ficción, que las historias más escalofriantes no siempre se encuentran en los libros o en las películas, sino que a veces se esconden en la vida real esperando a ser descubiertas. Y que hay lugares donde la oscuridad se instala para siempre, como en la granja de Hinterkaifeck, un lugar que se convirtió en sinónimo de horror y misterio, un recordatorio de que a veces lo desconocido es lo que más nos aterra. Así que mientras seguimos con nuestras vidas en la comodidad de nuestros hogares, recordemos que hay rincones en el mundo donde el mal ha dejado su huella, lugares donde el silencio grita y las sombras susurran historias que nunca podremos olvidar. Hinterkaifeck es uno de esos lugares, un recordatorio de que el misterio y el horror siempre estarán presentes en la historia de la humanidad. Un enigma sin resolver que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del mal. Y que a veces lo mejor que podemos hacer es aceptar que hay cosas que no podemos comprender y aprender a vivir con la incertidumbre, con la certeza de que hay preguntas que quizás nunca tengan respuesta y que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares oscuros e inexplorados. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de Hinterkaifeck. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al lado oscuro de la historia, un viaje a través del tiempo que nos ha confrontado con la crueldad del misterio y la persistencia de lo desconocido. Hasta la próxima, y recuerden, a veces la verdad se esconde en las sombras, esperando pacientemente a ser descubierta.